Bueno, un honor especialísimo, un placer. Primera vez que viene un jefe de Estado Mayor Conjunto. Ajá, mira qué interesante. Y yo tenía previsto un montón de frases y de cosas armadas. Yo tengo un poco de olor a JP1, tiempos de Chevalier, de Prior, de Constantino, etcétera, sí, que fue una linda época. Y me considero absolutamente conjunto, con lo cual creo que ese es un poco el objetivo de hacia dónde deben ir las Fuerzas Armadas. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar con Cascos Azules. Y viene el segundo chiste. Venga. Cuando el que viene acá no ha tenido una experiencia en misiones de paz en el terreno, sí, yo siempre digo lo mismo. Y alguien tenía que quedar acá en la Argentina a trabajar. Argentina, tal cual. A trabajar. Acá tenemos un caso entonces. Así que bueno, era un poco la idea de tenerlo con nosotros. Y preguntarle un poco, bueno, ¿cómo es esta nueva época que está viviendo las Fuerzas Armadas? ¿Cómo las está viviendo usted? Este logro que ha tenido la Argentina de alinearse o de realinearse, esta es mi cosecha, porque de algún modo la simbología lograda a través del medio del sistema de armas de Fuerza Aérea es justamente decir, bueno, estamos con esta parte del mundo. Sí, sí. ¿Cómo lo está viviendo? Bueno, primero buenas tardes, también un gusto poder concretar esta charla, que por ahí la teníamos un poco prevista hace un tiempo y por cuestiones de agenda, que uno para allá, para acá, no pudimos concretarla. A ver, uno cuando va a un destino o a un nuevo trabajo se fija objetivos o desafíos, ¿no? Acá habla alguien que en 44 años de carrera no había pasado nunca por el Estado Mayor Conjunto, para empezar, ¿no? Qué paradoja que justo llego de jefe. Y bueno, y después de haber sido 4 años jefe de la Fuerza Aérea, y creo que me puse como principal objetivo, primero y principal, y casi que diría que es el central, que cada fuerza, manteniendo su especificidad y su importancia, entienda y entendamos que no es posible lograr objetivos sin la ayuda de la otra. Toda esta movida conjunta que generalmente los grandes países o las potencias las tienen hace mucho tiempo, nacen obviamente producto del conflicto y de las lecciones aprendidas. Y nosotros, que somos el único país latinoamericano que hemos estado recientemente en un conflicto, que no es menor, sacamos muchísimas y muy jugosas lecciones aprendidas de nuestra guerra de Malvinas. Que rescatando obviamente el heroísmo, el compromiso, la gesta, esa gesta que tan orgullosa nos pone, sí, claro que tuvimos que recapitular y repensar cómo veíamos las Fuerzas Armadas y cómo actuamos. Y me centro nuevamente en lo que dije al principio, lograr que todos entendamos que estamos muy bien encaminados, obviamente, pero siempre falta, de entender que cada fuerza es importante per se, pero también es más importante trabajando en conjunto, ¿sí? Las culturas propias de cada fuerza son innegables y está muy bien que así sea, pero el avión solo no gana una guerra y el soldado tampoco y el buque tampoco. Entonces, y en un país que tiene recursos como siempre son escasos, pero esos son más ajustados que otras veces, es fundamental entender que tenemos que hacer una sinergia y un esfuerzo que sea compartido para poder lograr los objetivos. Ese para mí, al margen de que ahora si quieres lo charlaremos de la adquisición de material, de nuevas doctrinas, de nuevo empleo, ese para mí es el eje central de una gestión de un Estado Mayor Conjunto. Es gratísimo escucharlo porque esto es como una familia. La familia es donde se producen los líos, pero el convivir, el compartir esa diversidad que nos desafía. Y digo, pero ¿cómo este tipo naval, hay que aprovechar que no hay naval ahora, puede llegar a pensar de este modo? Y sí, yo tengo que convencerme de que me enriquece. Y hay veces que eso no ha sucedido. Y en ese sentido de opiniones divergentes, hace 16 años que hacemos Cascos Azules. Es una excusa para hablar, tenemos claro cuáles son los héroes eternos argentinos, y esto, nosotros hablamos de los héroes contemporáneos como para, de algún modo, demostrar que podemos compartir, convivir,
competir en otros lugares del mundo y no nos ha ido demasiado mal, auditados por Naciones Unidas y estamos, ustedes lo saben mejor que yo, con británicos, con aquellos, con nosotros y nos va bien. Pero hoy por hoy hay como un piropeo más común. Lo escucho al ministro Petri y es un placer. Lo escucho al presidente. ¿Cómo está viviendo esta etapa? Y la verdad que uno se siente reconfortado, ¿no? De que, bueno, que las palabras se transmiten en acciones. Yo te voy a ser, Olivier, ser sincero. En algún momento vamos a tutear, nos vamos a pasar. No tuteo, pero bueno. La compra en F-16 realmente fue determinante. Nosotros muchas veces, y ahora hablo ya como hombre de la Fuerza Aérea, hemos estado al borde de y casi listos para, y hemos trabajado, y hemos comparado, y hemos hecho análisis, y hemos seleccionado, y volvíamos a foja cero, y avanzábamos de vuelta y volvíamos a foja cero. Yo les puedo decir sinceramente que claro que me sorprendí, ¿no? Con la compra inmediata de un sistema de armas de esas características, y para cómo entendía la situación económica del país, muy especialmente en estos momentos, ¿no? Y realmente es una inyección que derramó, no tengo duda, en todas las fuerzas, porque es erróneo pensar que listo, la Fuerza Aérea ya está, no. Esto, el mensaje optimista, el mensaje esperanzador, alentador de una compra de esta característica repercute, no tengo duda, porque lo veo en todas las unidades que he visitado y que he recorrido durante este año, tanto del Ejército como de la Armada, que saben que en este camino también van a estar ellos en sus respectivos requerimientos. Esto fue un antes y un después. Y en el caso particular de la Fuerza Aérea, vaya que fue un antes y un después. Ninguna duda que esto va a cambiar totalmente la Fuerza Aérea posterior a la llegada de estos aviones. Yo creo que estás asimilado totalmente que le tocaba a la Fuerza Aérea dar este primer paso porque quizá era la que más sensiblemente estaba afectada. Y esto para lo que hablábamos recién de tutearnos, Javier, con todo respeto. Sí, con X, bueno, Xavier, ahí está. Me gusta. Si hubiera sido, escúchame, tengo bastante olor a Fuerza Aérea, soy primito de Sarita, mi primo político es el Tordo Sánchez, sí, así que conozco la familia, hemos convivido, así que me siento muy cercano. Y voy a esto, solo se defiende lo que se quiere, solo se quiere lo que se conoce, solo se conoce lo que se visibiliza. Y rescato algo de su predecesor. No todo, pero bueno, algo rescato. Cuando él dice que necesitaban una guerra. Él había sido en su momento alumno en mi época en que yo era jefe de grupo en la escuela específica, ¿no? Y él lo planteaba y dije, uy, acá viene una crítica a los profesores. No, por suerte no. Y dijo, necesitamos una guerra como para reivindicar las Fuerzas Armadas, que se visibilice, y esa palabra me encantó, porque justo coincide en esto que estamos quizá intentando, visibilizar los valores, los prestigios, esto que hablábamos recién, con Fantino, con Promancio, con fulano, con Mengano, que nos conozcan, que sacarle un poco, bajarnos de los pedestales los militares que alguna vez nos la creímos. ¿Nos estamos visibilizando? ¿Vamos bien en esa línea? Sí, yo creo que acá también comparto lo que decía Martín Paleo, ¿no? El general, amigo, y con el que compartimos 4 años de jefatura. Claro. La pandemia, que fue una catástrofe sanitaria, y a las Fuerzas Armadas le permitió entrar en contacto con la ciudadanía y mostrarnos como realmente lo que somos, ciudadanos que tenemos un uniforme, con una formación distinta, ni mejor ni peor, con compromisos de patria, de amor a las instituciones, a nuestra bandera, que está en todo el país. Nosotros, por supuesto, hacemos de eso un culto, porque en definitiva somos los que vamos a poner el cuerpo cuando haya que defender a nuestra nación. La pandemia fue un cambio muy importante, porque las Fuerzas Armadas, puntualmente el Ejército, llegó hasta los barrios populares, llevar comida. La Fuerza Aérea aterrizando en Perú, en Colombia, buscando connacionales que si no volvían más, ni sabían cuándo.
La Armada con sus campañas sanitarias que recorren las hidrovías, en este caso particular de la pandemia, fue una integración con la sociedad que si bien nosotros los militares que andamos mucho por el interior, lo supimos siempre que la gente valoraba las Fuerzas Armadas, pero a veces no había forma de verlo fácticamente. Y esta vez con la pandemia lo vimos, y cada vez más. Y no tuvimos duda que ahora que hicimos este desfile del 9 de julio, la repercusión que tuvo, la gente quería, y los cambios de guardia que hacemos en Plaza de Mayo, en San Juan y en Salta, que propició e impulsó el ministro, nos muestra que la gente está contenta con sus Fuerzas Armadas y las quiere ver bien, y fíjate, qué cosa tan particular, ¿no? En un momento de crisis económica, la compra de los aviones no fue un tema de discusión de en qué se gastaba esa plata. No, que en otro momento hubiese sido, no sé, un tema de discusión nacional. No, por ahí se discutió si este avión era mejor que el otro, si este tiene más años, menos años, muy táctico. Lo importante es que no se discutió en ningún momento que este país, este gran y bendito país que tenemos, octava geografía del mundo, llena de recursos por todos lados, miembro del G20, para ser un país completo y en serio necesitaba esa pata que estaba flaca, que eran las Fuerzas Armadas, bien equipadas como tiene que tener este país. En ese camino estamos. Y ahí necesitaban a alguien que los convenciera, y lo retuvieron a Xavier para que siguiera con esa metodología, y bueno, fue logrado. Es un logro absolutamente personal prácticamente. Sí, sí. Te quiero ver. Por lo menos no 9G, ni 8, ni 7. Pero... No, fue un mérito. La verdad que fue un mérito de la fuerza, del trabajo de los equipos de la fuerza. Yo no me canso de repetir. Un gobierno que entra, antes de hacer una inversión de esa característica, obvio que quiere saber de qué se trata y qué fue lo que pasó. El ministro, con muy buen tino, dijo: che, bueno, yo voy a firmar, primero muestren dónde estamos parados. Y no tengo ninguna duda que el trabajo que hizo la Fuerza Aérea, profundo, profesional, a conciencia, mostró el camino que veníamos trazando. Hubo por supuesto, una decisión política que era fundamental, pero fue un trabajo realmente bastante arduo, que tuvo un buen fin, gracias a Dios. Bueno, estamos acá con Xavier Isaac, ni más ni menos que la máxima autoridad militar vigente en actividad, y que es el dueño, el jefe de las operaciones militares, de las operaciones. A veces yo me gusta pelearme, ya con mis años me peleo más seguido a veces. Digo, no, a ver, las Fuerzas Armadas tienen que instruir, capacitar, adiestrar, pero la operación las lleva adelante lo conjunto. Totalmente. Berredo como jefe en forma directa, y quien corresponda, pero del Estado Mayor conjunto. Y acá es donde yo paso la gorra y digo, operaciones de paz. Sí. Son operaciones. Nosotros tenemos gente que en este momento está en Beirut, los tenemos distribuidos como lo tenemos, en lugares difíciles, están en operaciones, con armamento o sin armamento, pero siempre con riesgo. Y no nos va mal. No sé si esto... No es real, es totalmente real. No quiero exagerar, porque tampoco quiero hablar bien del club, que me tocó en su momento. Pero no nos va mal, nos llaman, y acá hago una pequeña observación. No sé si estamos a la altura de la respuesta que esperan Naciones Unidas, con las críticas que a veces tiene, pero el resto de los países para colaborar. Por ejemplo, Haití en este momento es otro país el que está colaborando. En África nosotros nos resistimos mucho, pero bueno, el derecho internacional de los derechos humanos. Un chico muerto en Berazategui o en Ruanda es lo mismo. ¿Qué expectativas podemos llegar a tener de participar, de seguir participando y seguir luciéndonos en estas misiones? Bueno, a ver, hoy la masa del personal está en Chipre, obviamente, con la Fuerza de Tareas y con la Unidad Aérea y con lo que es el staff, ahí lo que es de Naciones Unidas, el Estado Mayor. Nosotros tenemos claramente que estamos en condiciones de aportar más a lo que Naciones Unidas eventualmente requiera. ¡Primicia! Sí, tal cual. Y estamos, a ver, personalmente yo
voy a dar, no es una primicia, un modo de acción que hemos iniciado. Nosotros tenemos una fuerza de paz combinada que se llama Cruz del Sur, que ha logrado 0 efectos en todo el tiempo que tiene de existencia. Por ahí, por haber apostado a una fuerza con una cantidad de medios que las fuerzas, en este caso, en ese momento, especialmente Argentina, no estaba en condiciones de aportar. Por lo tanto, quedó en una fuerza que se mantiene viva, pero no tiene gran cosa. Lo que estamos tratando de ver es de poder ajustar a una fuerza más factiblemente desplegable para darle sentido a esa fuerza de paz combinada como primer tema. Como segundo tema, estamos también en condiciones de decir que estamos preparándonos, sin un objetivo concreto, porque no hay nada en concreto, para poder eventualmente responder a algún pedido de Naciones Unidas, especialmente en un mundo que se está volviendo cada vez más conflictivo y donde seguramente van a haber mayor cantidad de fuerzas de paz que tengan que ser desplegadas. Eso por otro lado. Y después, un dato que también es importante, nosotros, nuestras fuerzas, estas que eventualmente puedan ser desplegadas, también tienen que tener, por supuesto, una autorización de nuestro Congreso. Por eso siempre hemos tratado de no involucrarnos en las operaciones capítulo 7, donde hay escaramuzas, por una cuestión del famoso tema de qué pasa si tenemos bajas en un país en el cual no es nuestro. Eso, por ese lado, yo creo que nosotros estamos en condiciones de poder, en algún momento que Naciones Unidas nos vuelva a requerir, a responder. Y también estamos, eso sí, propiciando recuperar lo que en su momento fue en Haití especialmente, que fue el despliegue de otros medios, como son, por ejemplo, los hospitales reubicables, que al de Fuerza Aérea ahora le sumamos el que tiene ejército con ese móvil que tiene rodante. Entonces tenemos un pequeño menú de ofertas que los estamos empezando a tramitar con Naciones Unidas. Por supuesto pasará los canales normales después de aprobaciones a nivel país, pero sí estamos tratando de reinsertar ciertas capacidades de personal y de material para que eventualmente estemos en condiciones de ser nuevamente llamados y participar. ¿Por qué? Porque la Argentina es un país, en ese sentido, como vos lo dijiste, es reconocido por su gente. Yo no estuve nunca en misiones de paz, por eso vengo acá medio rengo. Tenía que quedar a laburar acá. ¿Sí? Perdí un poco de credibilidad en lo que digo. Pero la verdad es que uno de los aspectos más importantes que todos los que están en Naciones Unidas destacan es el grado de disciplina que tiene nuestra gente. Que parece una pavada, pero la disciplina en misiones que están fuera del país de origen, con fuerzas que se combinan con otras fuerzas de otros países, es fundamental el aspecto disciplinario. Y nuestra gente, por su formación, por su capacitación, en ese sentido resalta. Y es uno de los aspectos que más se ponderan de las Fuerzas Armadas Argentinas desplegadas, es el grado de profesionalismo, de eficiencia en sus tareas, de disciplina. Eso es un valor que por ahí lo damos por sentado, pero que en el mundo de las Naciones Unidas tiene un gran impacto. Yo recuerdo todavía cuando a los Balcanes iba lo que era una sección o compañía, tuvimos que trabajar en eso, de ingenieros conjuntas, que era, estaban en la Casa del Cazador, la famosa casa que había que cuidar, que era del Mariscal Tito, y había gente de Fuerza Aérea, de Armada, y yo recuerdo la satisfacción del soldado, del suboficial, del oficial, el volver. Me acuerdo que a veces volvían en Swissair, viajando. Ajá. Por supuesto que traían algunos números de teléfono de algunas señoritas, bueno, de todos colores, digamos, pero qué placer ellos sentían de que habían estado cotejándose o con los italianos o con los españoles o con los alemanes, claro, y no le debían nada. Claro. Y acá tengo que ser un poquito duro, porque recuerdo que un 20 de diciembre de 2006 nos llega la carta, en su momento era me tocó tallar, y esto lo relevo de tener que había sido el canciller Tajana, que digo, nunca más en la OTAN, nunca más participando en otras operaciones que no sea. Y yo salí ingenuamente, era el subjefe de operaciones. Bueno, hay que decir que no, y no podemos decir que no. Y al poco tiempo nos replegamos de Europa.
y realmente los estándares nos obligaban a mantener niveles que, es la misma sinergia de estar trabajando. Yo quiero ser mejor que el de la Armada, mejor que el del Ejército, mejor que mejor que el esloveno, mejor que el inglés, mejor que aquel, mejor que el otro. Y venían con ese expertise, con esa impronta, realmente era una satisfacción. ¿Nos vamos a quedar solamente con Naciones Unidas o podríamos llegar a...? Ahora me quedo con Naciones Unidas, que es lo que tenemos, es lo más concreto. El resto, por supuesto, todo está abierto a la discusión y por supuesto, al lineamiento político y geoestratégico o internacional que tenga nuestro país. Pero vos lo dijiste, nosotros tenemos Fuerzas Armadas muy bien preparadas. Por ahí nos gusta flagelarnos un poco y que creo que es un mal nacional, ¿no? De que somos los peores. Y no, lejos de ser los peores, al contrario. Y como vos dijiste, la gente se da cuenta cuando despliega que estamos a la altura. Sí, nos faltan medios, sí, claro que sí, ninguna duda. Pero los fierros van y vienen, ¿viste? En un momento los fierros vienen. Hay que estar bien preparado para cuando vengan a usarlos de la mejor manera. ¿Cómo estamos preparados? Con nuestra capacitación. ¿Cómo sabemos que estamos bien capacitados? Cuando ponemos la oportunidad, por ejemplo, a través de Cascos Azules, de compararnos con fuerzas de países que uno los considera centrales y potencias y no desentonamos, damos la talla. Por eso estamos más que conformes con lo que hacemos y por supuesto listos para aceptar el desafío si se llega a ampliar la posibilidad de desplegar algún otro lugar de Naciones Unidas. Yo con mis años y mis edades y mis experiencias, digo, muy degradado, porque yo tendría que ser un coronel de caballería, ex jefe de regimiento de tanque, y me dedico a la paz. Entonces ahí vengo medio edulcorado, medio alivianadito. Pero creo que es un enorme desafío, quizá el que pueda, lo más puede lo menos, porque ir a una misión también hay que portarse bien, no hay que hacer macanas, es el prestigio internacional. Y creo que esto, yo no sé, y esta es la pregunta, si la Cancillería, personificado en quien fuere, realmente reconocen, valoran esta colaboración hacia la política exterior del país de las misiones de paz. Mira, el reconocimiento interno está. No sé por qué no estuve en foros internacionales discutiendo estos temas. Sí me atrevo a decir de que por lo que uno lee, por lo que ve, ahora que me toca estar más en contacto directo con lo que es las misiones de paz de las Fuerzas Armadas Argentinas, sí hay un reconocimiento de que somos esos embajadores que por ahí no son los de carrera, como los que están diseminados por el mundo, pero sí, yo creo que nuestra Cancillería y nuestro país en general, porque lo escucho, porque lo siento, también sienten un cierto grado de orgullo cuando hablan de que Argentina es un país que ha participado siempre exitosamente en misiones de Naciones Unidas. Con respecto, y vuelvo a la primera parte de la pregunta o de la reflexión tuya, yo no lo tomo tan como que me preparo para la guerra y termino cuidando la paz. Yo no sé si vos viste la película La caída del halcón negro, el Black Hawk Down en Mogadiscio, ¿no? Yo fui en Estados Unidos, fui compañero de curso de uno de los sobrevivientes, o de los que estuvo esa noche en Mogadiscio, que era un Green Beret, era un Ranger, no era el Delta Force, era un Ranger. Y hablamos de lo mismo. Y él me dijo en su momento que si bien ellos eran una fuerza que teóricamente, bueno, era un caso particular de ellos, porque en esa operación en particular iban a extraer algunos cabecillas, ¿no? Pero la misión era básicamente estar controlando la paz en esa zona del Cuerno de África, ¿no? Y él me dijo, che, vos sabés cuando apareció la fuerza de paz, creo que era pakistaní, no me acuerdo bien, que lo fueron a rescatar a ellos, ¿sí? Sí, ellos tenían idea de lo que es fuerzas de estabilización, operaciones de estabilización, no tanto operaciones de paz. No, pero las Fuerzas Armadas que estaban en ese momento compartiendo con ellos, que eran las pakistaníes, que estaban en el sector, yo creo que eran pakistaníes. Él me dijo, nosotros pensábamos que estos estaban solamente para estar, nada más que para estar. Y por el grado de entrenamiento que tenían como militares, que en ese momento se prepararon para la guerra y estaban haciendo otra cosa que no era hacer la guerra, ellos fueron los que nos salvaron. Los americanos dijeron eso. Entonces digo, che, no hay que bajarnos el precio
porque una misión de paz la haga un militar que en teoría se entrenó para defender al país en una guerra. Me parece que pensar que la gente puede desmotivarse por eso, para mí es como que le estamos bajando el precio y no es así. Bueno, el tren de seguir tuteándolo a Xavier Isaac, el jefe de Estamos a ver conjunto, es un atrevimiento terrible. Esta noche no duermo, no voy a saludar cuando llegue a mi casa. A ver. Me tengo que confesar también que yo fui jefe pelotón de tu hermano. ¿De Gustavo? Y algún liceísta. ¿Jefe de pelotón en el colegio militar? No. ¿Del liceo? ¿Promoción? Y él tendría que No, vos ¿de cuál eras? 30 yo. Claro, yo tengo uno que era de la 33, claro, el malvinero, y de la 35 el coronel. Espero que no te haya dicho que yo le hice hacer algún corpatierra. Pero era bueno, hermano, andaba bien el liceo. No, seguro, y lo que hizo después es un monstruo. Y lo que vos contaste, y lo que todos sabemos. La 33 de San Martín. Y de algún modo creo que hay que hacer un homenaje. Porque ahora me viene, espero sobreponerme. Me tocó hacer el viaje con la Fragata Libertad. Sí. Año 76. Ajá. Y ¿quién era mi coequiper de Fuerza Aérea? Castillo. Ajá. Y bueno, éramos los dos extra numerarios, digamos. Claro. Entonces nos mandaban y los dos, bueno, él debía tener más cojones que yo, nos trepábamos al palo más largo a identificar que eran los ecos de radar, porque era una regata que había ahí. Sí, qué grande. Y bueno, cuando me entero de lo que la vida, lo que Malvinas nos arrebató y todo esto, bueno, le hice llegar a la familia unas fotos de estas de esta época, de aquel tiempo. Éramos dos mocosos, 22 años. Sí, claro. Pero un tipo de un ánimo, de una cordialidad, de un tipo divertidísimo, un tipo divino, maravilloso. Pero bueno, esto se inscribe en todo esto. Así que yo me confesé, yo algún corpatierra le dije. Me parece muy bien, así que después le van a preguntar a Gerardo a tu hermano, qué opina, que es él que tiene que hablar con más propiedad que yo. Y esto es mi último libro, como si tuviera todo. El otro día le digo al Tata Joffre, bueno, yo no hice 14 libros, pero bueno, este es mi segundo libro. Me estás robando 3, me dice, porque él aparentemente escribió 17. Yo te voy a dejar esto, lo voy a escribir, lo voy a dedicar, que es un poco la tara mía de ofrecerlo de este modo, y agradecer tu presencia acá. Bueno. 16 años contando esto, y creo que hoy me va a escuchar más que mi tía Maruja y algún otro más cuando salga esto, y te deseo lo mejor. Que el futuro de las Fuerzas Armadas, que el futuro de la defensa, que el futuro tuyo, del cual estamos todos de algún modo tan imbricados, sea el más venturoso. Como siempre, la modalidad nuestra, bien Milica, la palabra final la da el entrevistado. No quiero tener el cierre, así que es tu momento para hacer tu reflexión final, la que vos quieras. Bueno, a tus palabras yo le agrego lo mejor para nuestro bendito país, ¿no? Que uno que tuvo la suerte por ahí de haber estado en otros lugares del mundo, ve todo lo que nosotros deberíamos ser y no fuimos, o fuimos y dejamos de ser, ¿no? Por eso el desafío más grande que tenemos es todos contribuir desde cada uno de su lugar a poner de pie en serio a este gran país que tenemos, que es único, que no hay que bajarle el precio, no hay que flagelarse y decir que es el peor ni cerca, que es un gran país, y que nosotros como parte del país, nuestra apuesta es estar a la altura y ser grandes fuerzas armadas también, que es el camino que estamos en estos momentos. Unas fuerzas armadas que nunca resignaron sus valores, no, para nada, pero sí unas fuerzas armadas que lamentablemente, y es parte del combo, el tema del equipamiento, que es necesario, que es fundamental, y que aparte, como algo que no se dice pero se siente, también le crea una motivación a la gente. Ese chico, esa chica, jovencito que entró para realizarse profesionalmente y también apostó a volar lo mejor, o a operar lo mejor, o a navegar con lo mejor que puede haber en el mundo. Y eso es un mensaje que uno le da a los subalternos. Confíen, apuesten a esta profesión que es única, a este estilo de vida que no tiene comparación, que tiene sus sacrificios, por supuesto, pero tiene sus grandes beneficios,
que no se dejen por ahí tentar con cantos de sirena, que siempre ocurren, pero que a la larga alguien como nosotros, y acá te incluyo conmigo, por supuesto, que tienen tantos años recorrido en las Fuerzas Armadas, uno puede ver al final del camino que bien valió la pena haberse enrolado, haberse adherido y haberse mantenido en las Fuerzas Armadas. Mi mensaje es para los más jóvenes: lo mejor está por venir, no tengo ninguna duda. Apuesten a esta profesión, que van a ver que al final del camino no se van a arrepentir un ápice de haber elegido la carrera militar como nosotros le estamos diciendo. ¿Este es tuyo? Bueno, muchísimas gracias. No sé si... Yo lo voy a llamar... Ah, y esto también. Esto es una pavada. Ya no toqué nada, che, No, un vaso de agua nomás. no. Bueno, Pavadas que nosotros queremos tener y que perfecto. en buenas manos pasan a estar. Y azotado, que se vean los manos. Claro, que se vean las manos, por menos. Sí, sí, sí. Yo no quiero parar de tapar el avión. Salir con Acá el la- mercader, pero primero voy a hacer una. Sí, 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 con ellos no. dos. Sí, 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 sí. No, no, yo la quiero para mí. Bueno, otra fan. Basta, yo voy a inaugurar el club de fans. Silvina es la presidenta, eso ya sabemos. Eso también. Bueno, Dale, y yo te consigo Bien. eso y te voy pasando, Está bien. ¿ves? sí, gracias por todo. Un honor de Tiempo. llamar. Bueno, sí. Bueno, Nos seguiremos viendo Sí, en esas sí. aventuras de... tranquilo, ya le voy a preguntar a Geraldito cómo lo trataste. Ahora, ya, directamente el teléfono. Eso, que... Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.